Construir un museo generó grandes retos. Uno de ellos ha sido reconocer e identificar en estos espacios escenarios de reparación. Para mí un museo es un lugar donde se exhiben objetos de valor, arte y de ciencia. Para mí la definición de museo es una definición dinámica que parte prácticamente, en primer lugar, de una lectura del entorno, trata de dar respuesta a unas inquietudes que hay en las poblaciones y en los individuos. Un museo es ese espacio donde te conectas con la vida, con el pasado, entretejes historias a través de objetos inanimados que le dan vida a la memoria, un espacio que habitamos desde nuestros recuerdos, desde los hechos del pasado y las perspectivas del futuro. Un museo de la memoria es un espacio abierto, heterogéneo, que se alimenta de la diversidad de experiencias, de sensibilizar pensamientos y corazones ante los hechos del pasado que han sido marcados por la violencia y el conflicto de que de alguna forma aún permanece en la actualidad. El Museo de la Memoria vibra con las voces de las víctimas. Un museo de la memoria en la Comuna 13 es el eco de los que ya no están y no deben ser olvidados. Implica reconocer el territorio como un espacio propio de las relaciones culturales, políticas y sociales. Es resignificar la historia de la comunidad que desde sus orígenes ha sido tan golpeada por la violencia. Los seres humanos tejen su propia historia en relación con hechos pasados. Al poblarse la Comuna 13, el Estado ignoró sus necesidades, posibilitando que grupos ilegales al margen de la ley los escucharan, erigiéndose como sus salvadores. Cuando el Estado quiso conquistar el territorio, la 13 ya tenía sus dinámicas culturales, sociales, políticas, económicas, hecho que incrementó la violencia y el conflicto existente en la comuna. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. La acción definitiva del gobierno para erradicar la violencia en la 13 fue arrasar con la comunidad desde el cielo, con su ave de hierro, sin preservar la vida de aquellos que habitan el territorio, a los mismos que no les llegó la notificación de un ataque militar masivo. Recuerdo, entre tantas cosas, a ver que yo era una de las que madrugaba a trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron, o sea, el primer día que ellos llegaron, llegó primero fue el ejército, tocando las puertas, porque en ese día antes hubo muchos enfrentamientos. Entonces corrían por un corredor, por el otro, uno no sabía cuál era el bueno y cuál era el malo. Al fin y al cabo todos eran malos, porque los paramilitares cuando entraron dijeron que estaban sacando a los guerrilleros, pero eso no se sabía quién era quién. Entraron los soldados y ya decían que teníamos que dejar las puertas abiertas, cuando ya en la noche fue que llegaron los paramilitares. Sin pensar en las vidas, los dolores y los futuros interrumpidos, esa coalición de fuerzas le echó tierra a las víctimas y, como siempre, aunó la idea de que en la 13 viven matones, delincuentes juveniles, ladrones. Todo esto, claro está, con el apoyo de los medios de comunicación que desinformaron a la sociedad y promueven la creación de estigmas como lo sucedido en la 13. Como acto de ruptura, la hegemonía de la información, se crea el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13, en un territorio hilado por la violencia, entretejido en el conflicto armado, hilvanado por la violación de los derechos humanos, donde una cifra no identificada de víctimas del conflicto armado en la comuna supera centenares entre los desaparecidos y asesinados. 28 de ellos, estudiantes y egresados de nuestra familia santista, en un periodo de 16 años, les arrebataron la oportunidad de ver de nuevo la luz. Atendiendo a la Ley 1448 de 2011, el Museo Escolar de la Memoria busca desde la pedagogía generar conciencia reflexiva ante los hitos que envolvieron a la comunidad, con acciones de reparación simbólica e integral a las víctimas para que no haya repetición. Reivindicar el sufrimiento oculto en la voz acallada. Diseñar un museo es una tarea apasionante porque requiere detalles simbólicos. Las instituciones por sí solas a veces son solo ese adobe y cemento.
La vida se la transfieren las personas que las habitan, que buscan estrategias y que limpian, pintan y la recorren. Las paredes del bloque de la rectoría, como se conocía este espacio que hoy habita el museo en el presente, solían ser eso, blancas paredes y escalas que llevaban a esa oficina, las ideas, los cuadros, los trazos, los colores y finalmente la composición que se rige allí y que cuentan la dolorosa y terrible historia que muchos de nuestros estudiantes, padres de familia, acudientes, docentes de la comunidad en general, tuvieron que vivir, tuvieron que sufrir y que marcó sus vidas para siempre. Esta memoria y los procesos que allí se realizan son parte de una transformación pedagógica y social que no solo restauró este espacio que lo hace vivo, sino también permite una reparación simbólica a las víctimas, un granito de arena que se suma a la construcción de la paz. Este museo es una idea altruista de docentes empeñados en hacerla realidad, artistas locales cuyo presupuesto se salía de la generosidad esperada y un puñado de estudiantes ansiosos por ayudar con el panorama inicial. Entre contactos y lazos se consiguió en otra ciudad un pintor que se entusiasmó con el proyecto, donó su tiempo y talento. La vida está enmarcada en un momento de la historia. En este periodo pueden suceder acontecimientos que se graben en los libros, ser seres históricos y esa composición que nos conlleva una responsabilidad ética de conocerme y conocer la realidad que me circunda, que generalmente recorre mi sangre, los hechos que hacen parte de los mismos sentidos que se perciben, un devenir constante que permea todas las esferas y la educación. Es diferente el soñar, el anhelar, los miedos, las risas, los afectos. Los maestros y estudiantes deben ser leídos, deben ser escuchados. La historia debe escribirse y reescribirse desde las voces no oficiales, desde las víctimas, desde el oprimido, el conocimiento de la realidad o de las realidades que nos posibilita accionar y resistir en el presente para reivindicar acciones injustas del pasado y contribuir en la construcción de un mundo mejor, un futuro bonito que necesita existir, se necesita vivir para dejar huella y pasar a la historia.